47 años, hoy se cumplen 47 años del atentado terrorista al pesquero lanzaroteño Cruz del Mar. Estamos en este monumento que homenajea a esas víctimas, pero también a todos los marineros de la isla de Lanzarote. Y uno de aquellos pescadores que sobrevivieron a ese atentado, Miguel Ángel Rodríguez, 47 años. Buenos días, sí, 47 años, que es una eternidad, pero bueno, siempre tienes que luchar, tienes que vivir, y esto es lo que nos toca. Esperemos que ya para lo que queda, creo que hay que seguir. Porque claro, yo me imagino, evidentemente, vamos a recordar un poquito, porque hay generaciones, 47 años, evidentemente hay gente que todavía no sabe lo que sucedió. No sé si fue esa tarde, esa noche del 28 de noviembre. Fue las 7 de la tarde de noviembre, pues hasta ahora en estos tiempos ya escurecido, ¿no? Escureciendo completamente ya. En ese momento nosotros hemos salido un día antes de Las Palmas y fuimos hacia pesqueros saharianos como éramos siempre que iba a todos los barcos, ¿no? Fuimos con la intención de volver los días de Navidad. Pero en ese día tuvimos los artes, los que vemos allí, pero al escurecer vimos que venía una lancha Sodia, que se acercaba a nosotros y entonces toda la gente ya estaba muy acostada, otros jugando las cartas, lo que se suele hacer cuando los marineros no tienen nada que hacer. Yo estaba preparando la máquina para el día siguiente, el patrón siempre estaba hablando, como se suele hacer también, con los demás compañeros que estén por allí. Cuando vimos que aquella lancha vino, le ayudemos a embarcar, pero eran unos cuantos, era bastante, una Sodia muy grande. Y cuando lo íbamos a embarcar, primero pidieron al maquinista y al patrón. A mí me cogieron por el cuello y lo primero que querían era como cortarlo del cuello, ¿no? Y entonces decía que no, que querían llevarlo para tierra, y yo era uno de los más que discutía con ellos, decía que no, que para tierra no, porque estamos muy cerca de tierra y no era posibilidades, ¿no? Entonces entre ellos estuvieron hablando, se los puso en la mura, y en la mura todos sentados, todos allí, pero pegaron a contar y se falta uno. De verdad que faltaba uno, era un niño que estaba malo y estaba abajo, ¿no? Acostado. Y dice, nada, que salga para arriba porque vamos a ir lo mismo, ¿no? Sí, que ellos ya venían con una intención de lo que debían hacer. Y nada, cuando nosotros lo puso en la mura, nosotros nerviosos, pegaron a hablar con nosotros, gente que conocía muy bien Lanzarote, conocía muy bien la Plaza Las Palmas, y en ese momento, pues claro, tú dices, ¿y esto qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Asustado. Claro. Pegaron a sacar unas bolsas, un par de ellos de la Sodia, y van por detrás y la meten en la sala, que nosotros no sabíamos, ignorantemente, no pensábamos que iba a ser lo que pasó, ¿no? Y en esta ya se pusieron un par de ellos en fila delante de nosotros y pegaron a ametrallar. Pero así, directo, sin mediar palabras. No, sin mediar palabras, la única manera lo quitaron a algunos que tenían un relojito, una cadenita y tal, eso quedaron en valijarlo y tal. Si lo contaron que sabía, conocía bien Lanzarote, conocía Canarias, sí, pegaron a hablar cosas así, pero entreteniendo seguramente de lo que los otros colocaban, que era lo que llevaba ahí eran bolsas de bomba, explosivo. Sabíamos que era después, porque cuando ya después que se marcharon y ya hizo toda la masacre que hizo, yo pude subirme al barco con un cabito fino que dejaron ellos, porque el cabo de la Sodia que tenían amarrado lo cortaron para salir corriendo. Ellos de verdad que el atentado que hizo lo hicieron con una intención que no pudiéramos escapar nadie, porque claro, si reventaron el barco cuando ya estamos, cogimos, y yo cogí cuando subí, y subí otro compañero como pude arriba, pudimos botar una barza, y la barza estaba toda rajada, pero no lo quedaba otro remedio sino tirarlo, porque yo bajé abajo a la sala máquina para poder, mi intención también era arrancar a la máquina y salir de allí con la gente que podía salir, porque no. ¿Cuántos fallecieron en ese día? 7. 7. ¿Y cuántos quedaron supervivientes? 3. 3. Yo encontré precisamente un hermano mío cuando ya estamos muy lejos, retirados de la barza, del barco, que el barco sentí llamando, y me di cuenta, mi hermano que preguntaba por mí, yo le decía que si estaba bien, porque yo no lo veía, y él me veía más a mí que yo a él.
Y me decía que sí, que estaba bien, y él también me preguntaba. En esto ya cuando mi hermano se agarró al plástico porque no se iba al fondo, el barco voló por los aires. El barco hizo una explosión más de 30 metros de altura. ¿Y cómo entonces llegaron ustedes con quien los recogió o cómo fue? Y lo recogió porque había muchos barcos por la zona, pero toca la casualidad que la corriente lo llevó por la popa del barco, que era el Chico Grande. El Chico Grande, y llegamos a él, estaba todo el mundo en él, pero Chico Grande es un barco. era un barco pesquero de Lanzarote también, ¿no? Que estaba a bastante distancia retirado, pero tuvimos la suerte que la corriente lo llevó. Entonces chillando, no lo contestaba, estaba todo el mundo durmiendo. Yo le decía a mi hermano, uno de los dos tenemos que tirarnos al agua, subir por el cabo y tal. En esto alguien se dio cuenta y los vio. No le decimos nada, y hasta que cogió y pudieron subirlo a bordo. Cuando lo subimos a bordo, ya le contemos todo, ya se comunicó con la comandancia de Las Palmas, comunicamos con todo y ya a la hora, una cosa así, ya estaban los aviones de guerra allí, barcos de guerra y tal, pero no se pudo hacer nada porque fue todo ametrallado. Sí encontramos por la mañana el cadáver del patrón, lo cogimos. ¿Flotando entonces? ¿O? Sí, flotando, ya estábamos flotando ya y no pudimos encontrar más nada porque sí sabemos, bueno, sabemos no, es seguro que el par de días se botó un equipo de la Guardia Civil donde estaba el barco abajo y encontraron 3 personas más atrapadas en el barco. Claro, que eso por lo menos para la familia, Hombre, evidentemente era importante encontrarlo, pero los más jóvenes no se encontró, ¿no? Porque cuando empezaste tú con el barco, ¿cuál era, qué tipo de pesca hacían ustedes? Artes extendidos, tendíamos los artes más o menos terminaba por la tarde y tal, y cogimos el pescado, estábamos al fresco y al salado, ¿no? Metía el pescado en hielo y el otro lo salamos para cuando ya teníamos una fecha de volver para la sala. Claro, somos, me imagino, evidentemente ya han pasado los 40 y pico años, casi 50 dentro de poco, pero está claro que eso es imposible borrarse de la cabeza de nadie. Es muy complicado, pero para cuando incluso una persona mayor, vamos haciendo muy mayor, siempre lo tiene más en la memoria, en la historia, y siempre hay alguien que te lo recuerda, siempre hay algo, incluso son cosas que a veces uno no quiere ni hablar porque todo el mundo quiere informarse y siempre lo publicamos y lo hacemos, ¿no? Porque yo sí quiero que esto nunca se olvide y sigue luchando ya hasta que algún día se haga. Claro, porque después una vez ya fue toda esa desgracia, pero después también ustedes, las víctimas, también han pasado también un calvario en el sentido de que el gobierno tardó en reconocer que aquello había sido un ataque terrorista, es decir, porque aquellos que decían que era, que fue lo primero, las autoridades, también era otra época, ¿no? Pero sí. ¿Qué es lo que ellos argumentaban, qué es lo que había pasado allí? Ellos se echaban las culpas, fue la que comentaba, era que fue el Frente Polisario que era Marruecos, y la circunstancia que era un convoy muy grande que vino, era un convoy con una sodia muy bien preparada. Y claro, uno no puede meter la mano en el fuego, el que tiene que decir, y debía de decirlo, son las autoridades españolas, porque incluso en la época que estamos debe de saber quién fue, ¿no? Claro. Tú puedes tener una idea, puede ser, pero tampoco puedes decir de seguridad quién puede ser. Pero bueno, que está claro que el gobierno sí lo sabía, porque sí, había un montón de indicios de lo que había pasado allí, ¿no? Y al final se reconoció que había sido un ataque terrorista, es decir, que eso ya está aprobado por el gobierno. Sí, aprobado por el gobierno, pero es una terrorista, pero no se sabe por quién. Nosotros últimamente después ya, yo he sido uno que me metió por muchos sitios y había un periódico de la península que un capitán retirado decía que, alguien decía que en muy poco tiempo iba a haber un atentado, decía por la gente que podía hacer. Sí, porque está claro que les tocó a ustedes, pero si había más barcos por la zona, le podía haber tocado a otros barcos. Pero yo creo que ellos fueron a hacer mucho daño y por aquella zona el más barco, uno de los más grandes que estaba, era nosotros. Y entonces los marineros estamos hablando que cuando estamos descargando, vinieron por allí muchos saharauis o no sé quién era, o marroquíes, no sé, y dice que nos saliéramos a pescar porque eran tierras de ellos, el otro era del otro. Claro, te quedan confusos pues, sabiendo de quién es y quién no es. Claro, pero hay que decir que la flota lanzaroteña
sí, bueno, canaria también Canaria. y española, porque también iba a decir que aquello era un caladero, siempre se llama el caladero español, saharaui español, Español. ¿no? Saharaui canario también. Sí, Es porque decir, ya de últimamente el es problema decir, que ustedes no iban allí a pescar porque querían, sino porque ustedes tenían los papeles para ir a pescar para allí. ir a pescar, no era ningún problema. Sí salían con muchos barcos que sabemos, que ametrallaron también, y salían con sodia y sabía disparándole a los barcos para que huyeran y tal. Es que incluso a los barcos sardinales muchos lo paraban y le iban a hacer como una inspección, lo que sea, le saqueaban todo lo que podían saquearle, ¿no? Y ya entonces eso venía una... Ya estaban ellos buscando alguna cosa. Bueno, hablábamos de esa lucha después de todos ustedes, ¿no? Para ese reconocimiento, ¿no? Que al final aprobó el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que se aprobó, ¿no? Ese reconocimiento para indemnizarles a ustedes, pero creo que como que todavía, ¿no? Porque siempre las víctimas del terrorismo siempre han recibido, ¿no? Ahora mismo ayuda psicológica, ayudas del Estado, todo eso que ustedes en ningún momento recibieron nada, ¿no? Nada. Con el tiempo se pudo buscar, la época estuvo Cándido Chacón, se pudo Con senador, Cándido Alma, senador. Sí. También echó una mano muy fuerte fue Lole Luzardo. En aquel entonces se pudo reconocer las viudas, algo decía, los muertos, pero los supervivientes no. A mí me llegó un justificante que yo fui por un accidente de moto que no era por un atentado, sino por un accidente de moto. En el mar. En el mar, a bordo del barco, lleva la moto en el barco, ¿no? Bueno, hay que a veces te sale la sonrisa, pero evidentemente Claro. es triste, ¿no? Que hayan tenido. Y después también la lucha de ustedes para este monumento que se reconoce aquí, la Virgen del Carmen, que ustedes quisieron simbolizar no solo, ¿no? El atentado ese terrorista, sino también todos aquellos marineros que han fallecido en el mar, ¿no? Sí, yo la lucha tan grande que hice para conseguir esto, porque de verdad que hubo muy poca gente que incluso pidió impedimento para que esto se haga. Y yo tanto busqué que se hizo, hubo alguien que donó la Virgen, otras personas para hacer el monumento, y la intención fue esa más. Juan Brito, esto es trabajo de Juan Brito, y se hizo para que se recordara también a todos los marineros de Lanzarote, ¿no? Mucha gente no falleció porque se ahogaba por cualquier circunstancia, pero no dejarlo de recordar. Claro. Y esta tarde es ese aniversario que ustedes hacen todos los años. ¿Qué van a hacer aquí esta tarde? Siempre se hace todos los años una pequeña misa y una ofrenda floral, se le invita a todos los ayuntamientos y a todo el que quiera traer unas flores o lo que sea, todos los ayuntamientos traen una corona y se dice después está el coro de Barterra, que también canta unas aves marineras. Bueno, pues será ese reconocimiento también, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? En tu caso fueron los supervivientes, fuiste tú. Un hermano mío y otro señor que ya murió. ¿El otro que era pescador o...? Sí, también iba en el barco. Sí, pero digo, ¿qué función hacía en el barco? De marinero. De marinero, ¿no? De marinero. Y después fueron 7 personas fallecidas, ¿no? 7 personas fallecidas. 7 fallecidas, el patrón, y ¿había más familiares tuyos también o no? Sí, había un tío mío que incluso... Había un primo, un niño de 14 años era mi primo, y después incluso había uno que era hermano de Florencio Soler Pedernales. Claro, cuando hablas de un niño de 14 años, porque era habitual que con esa edad se embarcaran a trabajar, es decir, había que sacar la familia. Había otro chiquillo, habían dos que también... Que hoy día nos parecería algo de decir, ¿cómo va a ser un niño? En esa época era normal. Yo creo que también los chiquillos de esa edad, ve lo que ve, no es capaz de embarcarse, ¿no? Claro. En esa época, y esa noche trágica del 28 de 1900... 78. De 1900. A las 7 de la tarde. 1978. Pues hemos querido también nosotros hacer ese homenaje a la gente del mar y también evidentemente a las víctimas de ese atentado a la Cruz del Mar. Este es el monumento, ya saben, cuando pasen por aquí, recuerden, hay allí también una lámina, que han puesto también, y la verdad que está bien, un poco, es sencilla, pero se cuenta... Además está en muchos idiomas que también lo pueden entender, ¿no? Que eso también es el trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Para que no se olvide, ¿no? Ese momento de la historia. Mucho trabajo y de correr detrás de mucha gente para que lo echen a mano. Esto, lo que yo deseo, que yo no seguiré tanto tiempo tampoco,
es que esto no se olvide y que seamos que aquellas personas hay que recordarlas siempre. Siempre hay que recordarlas. La luz que nos guía, que se llama. Luz que nos guía. La luz que nos guía. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el magazine de hoy. Ya saben, si quieren venir esta tarde a partir de las 7:30. 6:30, 7. 6:30, 7, para ese homenaje a los marineros del Cruz del Mar.